Siguiente agenda, debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley número 2826-2016, ley que promueve la creación de empleo inclusive e infraestructura básica a través del programa Trabaja Perú, bajo la modalidad directa de núcleos ejecutores. Señores congresistas, como punto de agenda tenemos el predictamen del proyecto de ley 2826-2017, ley que promueve la creación del empleo inclusivo e infraestructura básica a través del programa Trabaja Perú, bajo la modalidad directa de núcleos ejecutores. Se solicita al señor secretario técnico la exposición resumida del presente predictamen. Señor presidente, el texto sustitutorio cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Propone autorizar a los programas sociales que puedan participar con los núcleos ejecutores para fomentar el empleo de los habitantes de las zonas identificadas como de pobreza, extrema pobreza y en emergencia para la ejecución de proyectos de inversión pública a favor de la comunidad. Los núcleos ejecutores son órganos representativos de no menos de 100 personas de las comunidades campesinas, nativas, asentamientos humanos, rurales y urbanos, así como rondas campesinas, comités de autodefensa, comités de gestión local y organizaciones del licenciado de las Fuerzas Armadas y policiales, entre otros que habiten en una determinada localidad rural o urbana en condición de pobreza. Aparecen en el escenario legislativo a través del decreto legislativo 26.157, ley del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, y el decreto de urgencia 085-2009, que regula su conformación, reconocimiento, líneas de intervención, administración y control. Se propone que los programas sociales que en su ejecución desarrollan de manera directa o indirecta la generación de empleo utilicen a los núcleos ejecutores en el marco de sus actividades en localidades declaradas de pobreza, extrema pobreza y emergencia. Para tal efecto se autoriza a estas instituciones a suscribir convenios a fin de ejecutar proyectos de inversión pública con la participación de los núcleos ejecutores con conocimiento del Sistema Nacional de Control. El Sistema Nacional de Control participa en el desarrollo de los convenios en condición de veedor y emite un informe en el plazo de 30 días naturales, vencido el plazo previsto por el convenio, sobre la culminación de la ejecución del proyecto de inversión pública o sobre su incumplimiento y con las responsabilidades a que hubiera de lugar. No eroga gasto al erario nacional, toda vez que la ejecución de las propuestas de ley se realiza dentro del marco presupuestario de cada institución involucrada. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario técnico. El predictamen en debate. Sí, presidente. Tiene la palabra congresista Johnny Lescano. Es importante porque tiene que ver con zonas de pobreza y extrema pobreza. Sin embargo, necesitamos mayor detalle sobre el particular. Creo que sería bueno invitar al ministro de Trabajo o al director encargado sobre núcleos ejecutores a ver si nos hace un informe a efecto de poder ver el impacto que ha tenido y los impactos de años anteriores, ¿no? Porque es dinero que se entrega. Entonces yo pediría, señor, que se pueda hacer la invitación previamente para que nos dé una explicación sobre el particular. Al otro congresista, sí, congresista. Tiene la palabra Milagros Salazar. Gracias, presidente. Sí, presidente. Este proyecto es un proyecto importante, que es inclusivo, pero sin embargo, presidente, hay proyectos ya en Produce, en Trabajo, que no vemos los resultados. Se ha invertido un presupuesto para facilitar estos proyectos en las diferentes regiones, pero ahí lo único que estamos viendo es que hay una inversión considerable, pero no tenemos el resultado, la rentabilidad. Entonces yo creo que sería oportuno que el poco dinero que tenemos nosotros de nuestros impuestos sea bien utilizado y un mejor estudio para ver si hay un impacto o no en relación a ello. Porque justo en educación le comento que vemos diferentes proyectos en las diferentes carteras ministeriales y para lo único que han servido es para clientelaje, tener una estructura burocrática de un ministerio en chiquito donde tienen un núcleo de poder. Y eso no es responsable, presidente. Entonces yo también estoy de acuerdo que se invite al ministro para que dé las opiniones técnicas necesarias, primeramente para ver si los proyectos que tenemos a la fecha, cuánto es la inversión, cuál es la rentabilidad en recursos humanos y cuál es el beneficio que nosotros tenemos, presidente. Muchas gracias.
¿Otro congresista? Sí, congresista Segundo Tapia. Presidente, yo estoy de acuerdo con este proyecto, porque este programa Trabaja Perú maneja montos de menos de 1.200.000, algo así por el estilo, ¿no? Entonces, pongo por ejemplo los centros poblados, ahí siquiera los distritos, provincias, siquiera tienen por ahí la forma como hacer proyectos de inversión, pero en los centros poblados sería a través de estos núcleos ejecutores, sería importante, ¿no? Lo que sí, incluso veo que hay una opinión favorable del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en donde de lo que yo rescato un tema importante es de que también se debería considerar la designación de un veedor por parte ya sea de los gobiernos locales o regionales, de modo que acompaña la gestión de los proyectos a ejecutar. En ese sentido yo estaba chequeando el dictamen y entonces yo sería bueno que incorporen lo que estoy manifestando en estos momentos, que exista considerar la asignación de un veedor por parte ya sea del gobierno local o regional para que acompañe a la gestión de los proyectos a ejecutar. Con esas consideraciones, presidente, yo veo que hay opinión favorable del Ministerio de Trabajo y no se caiga en populismo puro ni clientelismo político, pero yo veo que particularmente lo veo bien este tipo de proyectos, ¿no? En núcleos ejecutores, pero siempre que sí te vaya acompañado también de alguna autoridad del gobierno local o regional, etcétera. Gracias, presidente. Gracias, congresista Segundo Tapia. Tiene la palabra congresista Milagros. Gracias, presidente. Sí, presidente, el proyecto es importante y saludo al autor, que es el congresista Violeta, pero la observación que hace el congresista Tapia no se refiere al texto sustitutorio, sino la opinión favorable del Ministerio de Trabajo fue del proyecto original, ¿no? Pero ahora se le ha, en la propuesta del predictamen, se ha ampliado el radio a todos los programas sociales. Entonces, esa opinión no corresponde al texto sustitutorio que estamos debatiendo. Y lamentablemente, presidente, es importante ayudar a las zonas más desprotegidas, pero como el proyecto anterior del congresista Lescano, que él decía, y sabemos que todos quisiéramos que los que aportan su dinero a la AFP sean devueltos, pero lamentablemente eso no resuelve el problema, presidente. El problema se va a resolver cuando el gobierno tenga la capacidad de generar puestos de trabajo. Tenemos casi el 70% de peruanos en la población económicamente activa que no tienen trabajo. Hace 2 semanas, si no me equivoco, salió un reporte en el cual más de 625,000 jóvenes entre 16 a 24 años habían perdido su trabajo. Entonces, aquí nosotros no podemos permitir el clientelismo. O sea, el clientelismo te salva el día a día, pero no te soluciona el problema al futuro. Entonces, estos proyectos son importantes, pero si son bien manejados, sectorizados, bien regulados, y aquí no se trata pues de darle un satélite al gobernador regional o al municipio, ¿no?, que puede ser de cualquier partido, para que lo utilice para su gente. O sea, esa no es la salida, presidente. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener un estudio más profundo, un debate, y que vengan las autoridades para que sinceren efectivamente si es viable o no es viable y qué opina el MEF, porque si no todos los ministerios van a tener en chiquito su satélite y lógicamente van a direccionar a su clientela pues, o a su partido político, ¿no? Entonces eso sí, yo creo que hay que tener cuidado y hay que llamar a las instituciones, a los representantes de las instituciones, para que nos den una opinión más precisa en relación a este tema, presidente. Sí, la intervención al la palabra congresista Segundo Tapia. Presidente, no nos corramos el riesgo también esto de que esto vaya al archivo, etcétera, y me parece un proyecto importante. Entonces yo, presidente, yo sugeriría que los asesores elaboren un dictamen tal como de alguna manera inicial. Miren, incluso dice, habla, el dictamen original fue el 28-26, es de Trabaja Perú, y acá en el dictamen han puesto ya todos los programas sociales. Entonces yo considero de que hay que no, porque la verdad no hay interés que vaya al archivo esto, ¿no? Pero ahora se puede correr el riesgo de que se archive. Entonces yo, presidente, sugiero de que se modifique el dictamen y pueda someter en una siguiente sesión, presidente, ¿no? Y que
Muchas gracias, congresistas. Con la participación de todos ustedes, vamos a pasarlo para mejor estudio y vamos a someterlo en la próxima sesión y con la participación de los señores ministros que vamos a entrar como invitación. Ya, muchas gracias, señor. Pasamos a la al siguiente agenda. Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley. Sí, Milagro. Congresista Milagro Salazar. Sí, presidente, doy una opinión, no sé si los colegas lo tomen a bien, pero me parece que el proyecto del congresista Violeta, ¿no? Sí está bien estructurado y sí, con Trabaja Perú, y para no dilatar después, yo considero, si mantenemos el proyecto original del congresista, podríamos con cargo a redacción aprobarlo ahora, porque si y avanzar en esto, y más bien puede haber una invitación a las autoridades para que vean los otros proyectos inclusivos. Me parece para avanzar, ¿no? Con el proyecto inicial del congresista, que sí estaba, con cargo a redacción, pues. En los términos que presentó el proyecto inicial, yo creo que avanzaríamos en Trabaja Perú, que es importante para ir avanzando. Sería bueno escuchar a las autoridades para ver qué está pasando también con el proyecto Trabaja Perú, ¿no? Sería bueno, yo estoy de acuerdo, pero se puede llevar esto a la próxima sesión y ahí resolvemos todo. Sí, presidente, presidente, disculpe, en relación a lo que manifiesta el congresista Johnny Lescano, el proyecto inicial ha tenido la opinión técnica favorable del ministerio, o sea, en el proyecto inicial. Cuando ya han modificado a un texto sustitutorio, ese no tiene ninguna opinión técnica. Entonces, para salvar este proyecto que me parece importante de Trabaja Perú, si se mantiene inicialmente el proyecto, eso sí tiene las opiniones técnicas aprobadas. Si es que consideran, y si no, lo mandamos a un cuarto intermedio y... Congresista, sí, para aclarar, la opinión del Ministerio de Trabajo está en mérito al texto del proyecto de ley presentado por el congresista Yulbe Violeta. Entonces, y si fuera así, no en los términos que ha presentado el texto del autor y con el informe favorable del Ministerio de Trabajo, podemos someterlo a votación. Sí, congresista Segundo Tapia. Presidente, una recomendación siempre le digo es de que, a ver, que usted tenga mucho cuidado, es de que, miren, no hay otro proyecto. El único proyecto es el de Yulbe Violeta, el 28-26. Entonces, ¿por qué han tenido que meter otras cosas ahí, presidente? Entonces, yo por esa consideración, yo he dicho, ¿sabe qué? Va a haber, porque lo otro es de que de una vez por todas, como le he dicho acá a la colega congresista Milagros y el congresista acá, Mantilla, existe un único proyecto, presidente, existe la opinión del Ministerio de Trabajo con cargo de redacción en base a ese único proyecto, que se haga ese dictamen que básicamente beneficiará al programa Trabaja Perú. Presidente. Señor técnico, primero lee ese texto que ha propuesto el congresista Violeta para votar, para saber lo que vamos a votar, ¿no? Ahora vamos a darle al secretario técnico a fin de que el texto del proyecto presentado por el congresista Yulbe Violeta. Tiene la palabra el secretario técnico. Proyecto de ley que promueve la creación del empleo inclusivo e infraestructura básica a través del programa Trabaja Perú bajo la modalidad directa de núcleos ejecutores. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene como objeto promover la creación de empleo inclusivo e infraestructura básica a través del programa Trabaja Perú
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo bajo la modalidad directa de núcleos ejecutores para la ejecución de muros de contención y otros proyectos de inversión pública intensiva en mano de obra no calificada a favor de la población pobre y extremadamente pobre. El objetivo es de desarrollar las acciones a favor de los núcleos ejecutores para la ejecución de proyectos de inversión pública intensiva en mano de obra no calificada y otras acciones como asistencia técnica, revisión de expedientes técnicos, seguimiento a la ejecución física y financiera hasta la liquidación y entrega del proyecto, seguimiento a la generación del empleo temporal. Artículo 2, fines. 2.1. Desarrollar proyectos a través de núcleos ejecutores a fin de fortalecer la gestión y sostenibilidad de los proyectos financiados por el programa. 2.2. La participación de la comunidad como administradores de proyectos de inversión pública a través de núcleos ejecutores y como beneficiarios de acceso al empleo temporal. 2.3. Promover la participación de la comunidad y en el uso y control de los recursos del Estado. Artículo 3. Núcleo ejecutor. 3.1. Órgano representativo de una comunidad organizada de una determinada localidad rural o urbana en situación de pobreza y pobreza extrema y o afectada parcialmente o íntegramente por una emergencia o desastre natural que se organiza y se constituye para obtener el financiamiento de proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada. 3.2. Organismos ejecutor de carácter temporal y con capacidad jurídica para el contrato, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, así como para realizar todas las acciones necesarias para el financiamiento, ejecución y liquidación de un proyecto de inversión regido por las normas del ámbito privado. Artículo 4. Conformación de núcleos ejecutores. 4.1. Los núcleos ejecutores lo integran 4 representantes, un presidente, un secretario, un tesorero y un fiscal elegidos en asamblea de constitución del núcleo ejecutor. 4.2. Los núcleos ejecutores no forman parte de la organización interna ni mantienen relación laboral con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio del Programa se constituyen mediante suscripción de acta en asamblea, que son sujetos de derecho y se rigen por las normas que regulan el ámbito del sector privado. Artículo 5. Administración de los recursos financieros. Los representantes del núcleo ejecutor son responsables de la gestión del proyecto y administran directamente los recursos financieros que les sean transferidos por el Ministerio, siendo responsables civil y penalmente por el empleo de los recursos. Artículo 6. Financiamiento de la intervención. La implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del programa presupuestal 0073, programa de generación de empleo social inclusivo, Trabaja Perú, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El Poder Ejecutivo deberá realizar las acciones necesarias para que los autorice la intervención del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y las correspondientes transferencias financieras a favor de los núcleos ejecutores respectivos. Artículo 7. Control y supervisión. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo diseña vía reglamento un mecanismo de control y supervisión de los proyectos financiados bajo el régimen de núcleos ejecutores, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los proyectos. Disposiciones complementarias final, única, de la reglamentación mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se emitirá el reglamento de la presente ley en un plazo que no excederá de los 45 días hábiles contados a partir de su publicación. Eso es todo, señor presidente. Sí, congresista Segundo Tapia. Presidente, justamente la sugerencia que daba el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo 2, 4, en la quinta sugerencia prefería de que, a fin de que tampoco estén votados, ¿no? O sea, los núcleos ejecutores, que se considera ahí de la veeduría. Se debe considerar la designación de un veedor por parte de los gobiernos locales o regionales, de modo que acompañe la gestión de los proyectos a ejecutar. Con esa incorporación, presidente, y sería bueno llevar al voto, ¿no? Señor presidente. Que acompañe la gestión de los proyectos a ejecutar, que básicamente es acompañar la gestión, ¿no? De tal manera que tampoco estén votados los núcleos ejecutores, ¿no? Sí, tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidente, escuchando el proyecto de ley, es un proyecto de ley un poquito largo, ¿no? Son responsables 2 personas solamente del dinero que se entrega, son 400 y tantos mil soles. A mí me parece que de todas maneras debe venir el ministro a dar una explicación. No podemos aprobar así una cuestión donde se maneja dinero. ¿Qué está pasando con los núcleos ejecutores? ¿Han avanzado? ¿Han hecho los muros de contención? ¿No han hecho los muros? ¿No ha ido a la plata? Porque si aprobamos así una cosa donde hay mucho dinero, no sé de qué estamos hablando, y modificando radicalmente un dictamen que ha traído la comisión. Yo reitero, yo creo que debe venir el ministro de todas maneras y el director de los núcleos ejecutores a dar un informe antes de aprobar esta situación, porque es bastante dinero. El congresista Olechea me pide interrupción.
Sí, y sobre todo añadiendo a lo presentado por mi colega el congresista Lescano, como van a ser obras pequeñas no va a ser un solo caso, sino va a ser una multiplicidad de casos a nivel nacional. Entonces, si no hay un buen control, podríamos estar hablando de problemas mayores. Por lo tanto, yo creo que la posición presentada por el congresista Lescano es válida. Congresista Lescano, congresista Yonel Lescano, ¿o lo vas a plantear como cuestión previa para ya? Sí, vamos a llegar a votación. Como ha planteado como cuestión previa, ¿no? Que el señor congresista Yonel Lescano, que previamente proyecto de ley, ¿no? Asista el ministro de Trabajo, pasemos a votación. Los que están a favor, como cuestión previa, los que estén a favor, congresista Pedro Lechea, congresista Yonel Lescano. En contra, con Mario Mantilla, segundo TAP. Y congresista Martorell. A favor. Y no procede cuestión previa, pasamos al asunto de fondo. Y se va a votar, se solicita la votación del texto propuesto en el proyecto de ley 2826-2017 en los términos planteados por el autor y con el agregado del congresista segundo Tapia Bernal. Al voto, congresista Milagro Salazar a favor, congresista Pedro Leche a favor, congresista Mario Mantilla a favor, congresista Guillermo Bartolé a favor, segundo Tapia a favor, el congresista Yonel Lescano abstención, la presidencia a favor, sí, a favor, sí, habiendo votado por mayoría, se aprueba el presente predictamen. No a favor, ¿verdad? A favor, ven. A favor, y votado. A favor. Continuamos con la agenda. Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2074-2017 que propone la ley que declara el 5 de noviembre del Día de Trabajador Municipal. Señores congresistas, se pone en debate el predictamen recaído en el proyecto de ley 2075-2017 que propone la ley que declara el día 5 de noviembre Día del Trabajador Municipal. Se solicita al secretario técnico que exponga de manera resumida el presente predictamen. Señor presidente, la forma legal del predictamen consta de 3 artículos. El objeto de la ley es declarar el día 5 de noviembre como el Día del Trabajador Municipal, con el objeto de reconocer la ardua labor que desarrollan los trabajadores municipales a nivel nacional, considerando su trascendencia en el ámbito social y su servicio a favor de la comunidad. La fecha propuesta del 5 de noviembre se obedece a que hace referencia a la huelga nacional indefinida realizada por los trabajadores municipales por la solución de su pliego de reclamo producido el año 1979. Es el 5 de abril que se resuelve la huelga nacional en una reunión entre el presidente de la República, general Francisco Morales Bermúdez, y los huelguistas, alcanzando la solución del pliego de reclamo y levantando la huelga. Asimismo, varias municipalidades, mediante decreto de la alcaldía, han establecido el 5 de noviembre como el Día del Trabajador Municipal. Hay opinión favorable de la Municipalidad de Lima. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Laborable. Sí, tiene la palabra el congresista Miguel Román.
Muchas gracias, señor presidente. En relación al tema, creo que nadie duda de la importante labor que desarrollan los trabajadores, tanto empleados y obreros municipales de todos nuestros gobiernos locales. Los servicios básicos elementales de una ciudad que permite darle calidad de vida a la gente es una responsabilidad de los trabajadores municipales y en realidad también todas las obras que se desarrollan. Por eso creemos que está muy bien que se tenga un día para reconocer al trabajador municipal, como es el 5 de noviembre, pero que al no tener un respaldo legal, esto se está pues viendo por diferentes formas, ¿no? Cada municipalidad, de acuerdo a los criterios del propio alcalde, decide qué tipo de celebración o de conmemoración hace, a través de un decreto de alcaldía o de una resolución municipal. Por eso nos parece muy positiva esta iniciativa de darle un respaldo legal, una formalidad legal a través de este proyecto a declarar el día 5 de noviembre como Día del Trabajador Municipal. Sin embargo, nosotros estábamos, señor presidente, si le parece bien, queriendo hacer alguna añadido en el artículo 2, que dice: declárese el día 5 de noviembre de cada año como el Día del Trabajador Municipal. El añadido sería: el cual tiene carácter de no laborable sin afectar la continuidad de los servicios públicos municipales. En la práctica, en la mayoría de los gobiernos locales se reconoce ese día y se les da como no laborable. Yo creo, la verdad, que si ya vamos a hacer un reconocimiento por esa fecha y por la importante labor que ellos desarrollan, debería considerarse el carácter de no laborable a ese día 5 de noviembre, sin afectar, vuelvo a decir, presidente, la continuidad de los servicios básicos públicos municipales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Miguel Román. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo el gesto que tiene el congresista Miguel Román, gran amigo, presidente de la Comisión de Minas, pero creo que no debemos caer en el populismo, amigo Miguel Román, porque de lo contrario vamos a tener que declarar feriado también el día de todos los trabajadores públicos, del trabajador judicial, del trabajador del Ministerio Público, y tantos más, día del médico, día de la enfermera, del obstetra y todos los demás. Entonces, esto se puede generar un gran problema para el país, y además que genera gasto al Estado, porque tendría que abonar el trabajo, bueno, ese día que no labora el trabajador municipal. Creo que en todo caso esto debe quedar a discrecionalidad del gobierno local para que pueda llegar un trato compensatorio de repente de horas con los trabajadores municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mario Mantilla. Sí, está Milagros Salazar. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con la línea del congresista Mario Mantilla, pero yo le pediría al congresista Miguel Román que el día jueves en el Pleno hemos pedido aprobar por insistencia la ley de los obreros municipales, regionales y locales, porque ellos están en una ambigüedad, si son régimen privado o régimen servil, y por una mala interpretación del Ejecutivo, lo han considerado en el régimen servil y lo están despidiendo. Entonces yo creo que más que la opinión del congresista Román, que me parece excelente, yo creo que el día jueves debemos aprobar por insistencia este proyecto que resarce, identifica el régimen laboral privado de todos los obreros municipales y regionales, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Milagros Salazar. No habiendo más intervenciones, se va a votar. Sí, congresista Yonel Escano. Señor presidente, se está reconociendo al obrero municipal que tiene una actividad muy importante, ¿no? Y sobre todo de mucho desgaste físico. Desgaste físico. Si nosotros pasamos por las calles bien tempranito y muy de noche, ahí están los obreros municipales. Que no son 8 horas de trabajo, pues. Si nosotros lo vemos en las calles, no son 8 horas de trabajo. Yo los encuentro muy de madrugada como muy de noche. No son 8 horas de trabajo. Y eso hay que decirlo. Que no son en horas de oficina. Los que recogen la basura, 12 de la noche. Corriendo para recoger la basura. Un desgaste terrible. Terrible. Nosotros los vemos.
Entonces, hacerle gesto al día del trabajador municipal, es decir, que no se le puede dar un día de descanso sin afectar los servicios, me parece, señor presidente, que es una visión poco sensible ante el trabajador municipal. Poco sensible. Yo he visto, señor, los domingos, he visto todos los días donde hay feriado del día de trabajo. El día del trabajo, por ejemplo. Los veo a los obreros en las calles, limpiando, barriendo las calles y se acabó. Yo no sé, creo que tenemos una visión un poco elitista en el Perú, un poco discriminatoria en el Perú. Es decir, no, ¿por qué va a ser no laborable? Si hay otros sectores que son de las oficinas o los ministerios, que cual día que están celebrando su aniversario o la fecha de la institución no trabajan. No trabajan. Eso podrá perjudicar, señor, la marcha institucional. No creo. Pero, con todo gusto. Pero pienso que es un reconocimiento al trabajo de los más pobres del Perú, ¿no? Por lo menos tener ese gesto. De un día al año, que repito, el día del trabajo los ven en las calles. El congresista Mantilla me pide interrupción. Tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Sí, presidente, yo entiendo, como le digo, el pedido del congresista Miguel Román, pero como le vuelvo a repetir, no podemos caer en el populismo. Y hay un día del trabajo que es feriado a nivel nacional, entonces ya adicionar un día más. O sea, no es que uno quiera desmerecer el trabajo, yo también veo los trabajadores que se andan temprano, todo, pero estamos hablando que se cree día no laborable, día del trabajo municipal, y que los municipios tengan que abonar ese día, pues es de gasto, o sea, lo van a observar en el Ejecutivo. O sea, tenemos que actuar con cierta responsabilidad, un poco más allá de la sensibilidad de repente, pero tenemos que actuar con responsabilidad. Así van a pedir, en todo caso, como le digo, todos los trabajadores de los diversos sectores un día laborable. Por eso le digo, en todo caso queda discrecionalidad de los alcaldes, que puedan negociar con el sindicato, de repente darles su día libre y compensarles una hora por día, qué sé yo, pero esa es ya una discrecionalidad de cada gobierno local. Muchas gracias. Sí, presidente, yo voy a acabar. Fíjese, eso del populismo, yo lo escucho mucho del fujimorismo, ¿no? Y el populismo lo hacen aparecer como si fuese algo malo, que se esté haciendo algo terrible, que no hay sustento en las propuestas, en los beneficios o en los derechos que se reconocen. Eso ya es una palabra bien desgastadita, eso del populismo, porque igual, como dije, lo decían respecto a las AFPs, es un populismo incalificable, estos irresponsables, decían. Mentira, pues. La mejor ley que ha sacado este Congreso, la devolución de aportes de las AFPs. Ahí no hay populismo, yo creo que hay reconocimiento de una serie de esfuerzos que hacen los trabajadores, ¿no? Que la pasan bien mal. Imagínense lo que está pasando en Francia. Han subido el combustible nomás, y mire usted lo que están haciendo Macron. Están quemando hasta carros en Europa. Están quemando hasta carros en Europa. ¿Por qué? Porque los trabajadores se sienten agredidos. Pero ya lo ha dicho el señor Miguel Román, que ha sido alcalde 3 o 4 veces en Arequipa, señor. Les dan incluso su día feriado, sin afectar los servicios de la ciudad. De tal manera que está bien claro, pero bueno, cada uno tiene sus puntos de vista. Me pedía una interrupción el congresista Miguel Román. Tiene congresista Miguel Román. Breve nomás, presidente. O sea, ¿qué pasa? Como señalaba anteriormente, ya en la práctica, en la mayor parte de los gobiernos locales, vía decretos o cualquier otra fórmula, ya se los dan el día feriado. Bien, hasta aquí llegamos con esta transmisión de la sesión de la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social. En unos instantes más vamos a presentarles nuestra edición de Congreso Central a cargo de Álvaro Maguilla. Yo me despido hasta el día de mañana. Nos vemos.